El 11 de diciembre de 2006, enfundado en una casaca militar que le quedaba grande, Felipe Calderón, sin consultar al Congreso y sin marco legal, ordenó a las Fuerzas Armadas el despliegue masivo de tropas y declaró la guerra al narcotráfico. Unas 20 organizaciones criminales, nacidas muchas de ellas en los sótanos del Estado, dominaban el mercado y se hallaban inmersas en una dinámica que el CIDE, en un estudio publicado el 2016, llama de fragmentación y cooperación. El negocio de la droga, penetrando al Estado gracias a la corrupción y la impunidad imperantes, venía en ascenso. Declarar la guerra a un enemigo así, irregular y elusivo, que contaba con una amplísima base social, una ilimitada capacidad de aprovisionamiento financiero y logístico, y que había logrado infiltrar y descomponer a las policías municipales, estatales y federales, e incluso al mismo ejército, era, desde el punto de vista estrictamente militar, una insensatez. La política económica neoliberal, que había ensanchado la brecha de la desigualdad y que abandonaba en vastos territorios a centenares de miles de jóvenes, aseguraba, por otro lado, una inagotable capacidad de reposición de bajas al crimen organizado. En tanto que la porosidad de la frontera norte, la laxitud de las autoridades de los Estados Unidos, renuentes a combatir, a reconocer incluso la existencia de capos anglosajones, y la demanda creciente del mercado de consumo más grande del mundo, aseguraban la plata y el plomo necesarios para que los cárteles mexicanos trabaran combate. En esas condiciones, el propio secretario de Defensa de Calderón, el general Guillermo Galván, pronosticó que la guerra duraría al menos 10 años. Lo que no dijo es que esta guerra, en la que no había ninguna posibilidad de vencer, se volvería una guerra contra la sociedad entera y provocaría la descomposición institucional y social del país. Y si la guerra era una insensatez, si no se iba a ganar, si desde un principio se sabía que la ola de violencia alcanzaría a otras generaciones, ¿por qué entonces declararla? No fue un error de Felipe Calderón, no fue resultado de su ineptitud ni de su ceguera. Sabía Calderón que no vencería, no buscaba vencer, le bastaba con ahogar al país en sangre. Imponer la guerra fue resultado de un cálculo preciso, fue una decisión criminal, tanto del propio Calderón como de su estratega de cabecera, el hombre de Washington, que ya estaba para entonces en la nómina del narco, Genaro García Luna. El usurpador necesitaba afianzarse en esa presidencia que se había robado y para hacerlo necesitaba una causa, una bandera en la cual envolverse que le diera un asomo de legitimidad, un instrumento de control y el aval de una potencia extranjera. Por eso se vendió a Washington, que lo reclutó de inmediato, como lo consignan los cables del entonces embajador Tony Garza, publicados por Wikileaks. Una guerra tan larga y tan sanguinaria les permitiría a los norteamericanos una intervención fácil, prolongada y profunda en nuestro país. El proceso de descomposición institucional y social les facilitaría la dominación. La derecha conservadora, la jerarquía católica, los empresarios se comprometieron también con la aventura bélica. La concibieron como el freno definitivo a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de izquierda. Los intelectuales crearon la coartada teórica.
Los medios y los líderes de opinión más influyentes abrazaron como suyas la usurpación y la cruzada. No tuvieron los conservadores esta vez que traer a Maximiliano. Aquí tenían ya a Calderón y a García Luna, quien, pese a las múltiples denuncias en su contra, se mantuvo firme en su puesto. La guerra engendró así al narcoestado y comenzó entonces el negocio y la matanza. En un 192% se incrementaron en el periodo de Calderón los homicidios. De 20 organizaciones criminales se pasó en un periodo menor a 5 años a más de 200. Los Estados Unidos ganaron billones de dólares vendiendo armamento a los dos bandos, mientras, aprovechando la sumisión gubernamental y la paralización social, demolían lo que quedaba en pie del Estado y se hacían de los bienes de la nación. Un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, habla de que solo entre el 2016 y el 2021 entraron al país 146.087 armas de fuego. ¿Cuántas habían entrado antes al declararse la guerra? ¿Cuántas más, considerando que 36.401 han sido decomisadas por el presente gobierno, permanecen todavía en manos de criminales? A la espiral incontenible de violencia con Peña se registró otro incremento, esta vez de 59%, la alimentó el crecimiento exponencial de la riqueza generada por el narco. Una compleja red de lavado de dinero dispersó miles de millones de pesos y ensanchó a punta de plata la base social del narco. Solo en lo que va de este gobierno se han decomisado o se han realizado afectaciones económicas al crimen organizado por más de 1.558.857 millones de pesos, el equivalente al 111% de lo que se destina a educación y a casi el 245% de lo que se destina a salud y a bienestar. Los mismos que legitimaron la guerra y al hacerlo cometieron un crimen tan grande como el perpetrado por Felipe Calderón al declararla, se atreven hoy a volver a convocarla, a llamar incluso al ejército a tomar las armas contra el gobierno democrático, y quieren que se apliquen las soluciones inmediatas y radicales que engendran personajes como García Luna. Se rehúsan a entender que ese monstruo, el crimen organizado, al que es preciso combatir de otra manera, se nutre, crece, se multiplica con la violencia que pervierte al Estado y se apodera de él. Atacar las causas, arrebatarle a los jóvenes al narco, cerrar la frontera a las armas y a los dólares, denunciar a los carteles norteamericanos, recuperar nuestra dignidad y nuestra soberanía como nación es lo que nos toca hacer para combatir y vencer al crimen organizado. No hay que hacerle la guerra, hay que construir la paz.